Vamos comentando entonces, mientras tanto, cuál va a ser como el procedimiento que vamos a seguir. Tenemos Juan Felipe, ¿cierto, amiguito, que el 23 de abril es el próximo parcial? Ah, espérate que no he cambiado entonces la fecha. Bueno, usted es el que me tiene ahí al día. Listo, entonces hagamos una cosa. Este lunes tendríamos exposiciones, ¿cierto, Juanfe? El próximo viernes, no sé qué fecha será, el próximo viernes esperamos tener charla con la doctora Huelvas, ¿sí? No, doctora, porque ese día hay algo de la facultad y tenemos como un permiso académico para asistir a eso. Es Ah, como o un sea que el emprendimiento. próximo viernes no tendríamos clase, Julianita. No, doctora, no tendríamos. No, señora, porque nosotros tenemos que estar en esa actividad. Listo. Entonces, venga, es que estoy como perdida. O sea que solamente tendríamos clase este lunes, el que llega. Sí, doctora. Ah, no, el día del parcial no hay exposiciones. Bueno, entonces siendo así, yo creo que tenemos como unas 13 exposiciones para parcial, ¿cierto? Más o menos serían esas, contando las de hoy y las del lunes. Ah, bueno, entonces en esos términos no son tantas, ¿o ustedes qué opinan? Doctora, ¿y por qué no dejamos 10 y 10? Son 20. Entonces Sí, dejamos 10 para un parcial y 10 para el otro. Pues a mí me parece que es como más. Sí, doctora, porfa, para que no quede tan pesado. bueno, sí, yo puedo negociar. Ustedes saben, muchachos, que mi propósito es que a ustedes les vaya muy bien, y no porque les regale la nota, sino porque ustedes son muy juiciosos y muy pilosos para estar atentos a estudiar. Entonces, bueno, dejemos 10 y 10. Aunque veamos las 13 que tenemos que ver, eh, solamente se trabajan 10 y la charla de la doctora Huelvas de la vez pasada, la primer charla que vimos, ¿sí? Listo, doctora. Bueno, mis niños, bueno, ya hay 37, ya estamos ahí Doctora, 30. una pregunta. Sí, Marianita. ¿No vamos a hacer al final el taller para poder estudiar para las exposiciones y saber exactamente cómo en qué nos vamos a guiar para estudiar? Porque pues Pues a yo pesar de sí que van a estaba, ser 10, quedan muy largas. pues Marianita, yo sí le dije a Juan Felipe anoche lo del taller, pero es que pues yo he hecho el taller cuando manejamos un número grande de exposiciones, ahora tenemos solo 10 que no es tanto, y yo estaba pensando en el parcial como manejar casos, como tener casos clínicos y que ustedes lo resolvieran así. Eh, Mejor dicho, déjenme pensarlo y yo les aviso a ver si hacemos entonces lo del taller o si ustedes trabajan todas las exposiciones. Pero si hacemos el taller, yo se los envío con tiempito, no se preocupen. ¿Sí me Gracias, están- doctora. Listo, doctora, gracias. Bueno, mis niños, entonces, a ver, poliposis. Dice Hamlet que como es bloque, que tienen mucho para estudiar. Sí, doctora, eso es verdad. Mm.
Bueno, yo les elaboro un taller, yo se los elaboro y se los mando. Con Juanfe se los mando. Sí, doctora, Ay, me muchas parece gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas bueno, gracias. Gracias, doctora. bueno, mis queridas y mis queridos, trabajemos pues las exposiciones de hoy. Hoy es poliposis, Parkinson, Alzheimer y ya les digo cuál es la otra. Y Corea de Huntington. Vayan despacio, no lean todo eso rápidamente para que quede clara la información. Hay una cosa que ustedes casi nunca hacen y yo les sugiero que hagan. Ahora, no sé si eso lo verán en semiología, es que ustedes hablan, por ejemplo, de polifagia, de términos médicos. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben todos esos términos qué significan? ¿Acaso no sería de pronto más claro si cuando utilizan un término de esos lo definen para que les quede claro a los demás compañeros? Ya eso lo verán ustedes, ¿no? Pero cuando utilizamos términos que son muy médicos, entonces sería bueno que explicaran un poco para que a todos nos quedara claro. Listo, Luisa Fernanda y Claudia, las escuchamos, chicas. Bueno, el tema que nos correspondió fue poliposis adenomatosa familiar. Y los integrantes son Luisa Fernanda Quisena y mi persona, Claudia Mercedes. Vamos a ver la introducción, la epidemiología, los factores de riesgo, el diagnóstico, tratamiento, aspectos genéticos, manifestaciones clínicas y por último las recomendaciones familiares. Entonces, como primero la introducción. Entonces, tenemos que la poliposis adenomatosa familiar es un síndrome preneoplásico que se caracteriza por la presencia de cientos de pólipos adenomatosos en colon y tramos digestivos altos. La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad hereditaria de carácter autosómico dominante. Su origen radica en mutaciones germinales en una copia del gen APC que quiere decir Adenomatous polyposis coli. Estas mutaciones conducen al desarrollo de un número variable de pólipos que pueden oscilar desde 100 hasta miles. Esta enfermedad fue conocida en sus comienzos como poliposis adenomatosa coli o poliposis adenomatosa colónica familiar. Sin embargo, numerosas publicaciones posteriores han documentado la existencia de pólipos de de localización extracolónica, es decir, se encuentran en estómago, duodeno e intestino delgado, que ha llevado a la denominación actual de poliposis adenomatosa familiar. La poliposis también decía que puede desarrollarse en edades muy tempranas, aunque generalmente este proceso ocurre en la segunda o tercera década de la vida con una edad media de 16 años. La edad promedio de aparición del cáncer es de 39 años y la edad de fallecimiento de los enfermos no tratados de forma preventiva es de 42 años. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la prevalencia es de 1 a 9 por cada 100.000. La poliposis adenomatosa familiar tiene una incidencia al nacimiento de 1 por cada 8.300. Afecta a ambos sexos por igual y representa menos del 1% de los casos de cáncer colorectal. Los factores de riesgo. Entonces, en los factores de riesgo vamos a encontrar la dieta, el tabaquismo, la inactividad física, la edad y sobre todo o principalmente antecedentes familiares y antecedentes genéticos. Como cuarto tenemos el diagnóstico.
Entonces, la primera detección sería la sigmoidoscopia, la cual consiste en insertar un flexible en el recto para inspeccionar el recto y el colon sigmoide. Para las personas con un diagnóstico genético de poliposis adenomatosa familiar o miembros de la familia en riesgo que no se han realizado análisis genéticos, la American College of Gastroenterology recomienda una sigmoidoscopia anual desde los 10 hasta los 12 años. Como segundo tenemos la colonoscopia, en la cual consiste en insertar un tubo flexible en el recto para inspeccionar todo el colon. Una vez que se detectan pólipos en el colon, debe realizarse una colonoscopia anual hasta que se sometan a cirugía para extirpar el colon. Otro diagnóstico podría ser el esófago gastroduodenoscopia y duodenoscopia de visión lateral, en la cual se utilizan dos tipos de sondas para inspeccionar el esófago, el estómago y la parte superior del intestino delgado, es decir, el duodeno y la ampolla. Es posible que el médico extraiga una muestra de tejido, es decir, una biopsia para estudios. Y por último, estarían los análisis genéticos. Un simple análisis de sangre puede determinar si portas el gen anormal que produce la poliposis adenomatosa familiar. Las pruebas genéticas también pueden detectar si tienes riesgo de sufrir complicaciones derivadas de la poliposis adenomatosa familiar. El médico puede recomendar pruebas genéticas en uno de los siguientes casos, que es el primero si tienes familiares con poliposis adenomatosa familiar y el segundo si manifiestas alguno, pero no todos los signos de la poliposis adenomatosa familiar. Descartar la poliposis adenomatosa familiar les evita a los niños en riesgo años de análisis para detección y angustia emocional. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento que se vaya a realizar en el paciente o la elección de la técnica quirúrgica que vayamos a emplear va a depender de diferentes factores como la presencia de cáncer al momento que se realice el diagnóstico, de las manifestaciones clínicas que presente el paciente, de su edad y pues de las implicaciones sociales y genéticas que va a generar la elección de cada técnica. Tenemos que el tratamiento principalmente se hace con el fin de evitar la transformación maligna de los pólipos que presenta el paciente tanto en el colon como en el recto. Y al momento de que elijamos cuál va a ser la técnica quirúrgica en ese paciente, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos como el potencial de malignización de los pólipos que presenta el paciente en el área afectada y también de la morbilidad que va a presentar cada técnica quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a la primera tenemos que es la proctocolectomía total con ileostomía terminal. Tenemos que esta consiste en la extirpación del recto y del colon y de la realización de una abertura quirúrgica en la pared abdominal del paciente para la salida de las heces. Tenemos que esta opción principalmente se toma cuando el paciente presenta una neoplasia en el recto que por la localización de esta ya no permite como la restauración del tránsito intestinal, entonces por eso se toma esta, ya que es la que menos se utiliza actualmente, pues por todas las consecuencias psicosociales que va a generar en la vida del paciente al tener que realizar un estoma para que puedan salir las heces. Entonces es como la que menos se utiliza y se emplea en los casos en que el paciente ya presenta una neoplasia del recto y que no se va a poder mejorar el tránsito intestinal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la colectomía total con anastomosis iliorectal, tenemos que a diferencia de la anterior técnica, esta sí preserva el recto, pero bueno, la principal ventaja es que va a tener una baja morbilidad posoperatoria en el paciente, pero el principal inconveniente de esta técnica es que se va a necesitar hacer un seguimiento muy estricto en estos pacientes porque la incidencia de cáncer en el recto
después de realizar esta técnica, según la literatura, es de un 10 a un 40% durante 20 años de seguimiento. Entonces, si vamos a realizar esta técnica, pues se tiene que seguir, se debe hacer un seguimiento estricto del paciente para poder detectar, en el caso de que se llegaran a la aparición de pólipos, para evitar la malignización de estos. Y la otra técnica es la que sigue sería la protocolectomía restauradora con reservorio ileal y anastomosis ilional. Entonces tenemos que en esta técnica lo que se hace es que se va a dar la resección del colon y de todo el recto y se va a mantener solamente 2 centímetros del epitelio anal transicional y de la mucosa distal. Tenemos que se va a dar la restauración del tránsito intestinal mediante la construcción de un reservorio con el ilion, que actuaría como si fuera un nuevo recto. En la actualidad, los reservorios ileales tenemos que el que más se emplea es el que se le conoce como reservorio ileal en J, que aparece ahí en la imagen, que sería el segundo. Y de esta manera, con esta técnica, lo que se hace es que vamos a eliminar una buena parte del riesgo de la aparición de nuevos pólipos y por tanto, pues va a reducir notoriamente el riesgo de presentar cáncer colorectal en los pacientes, aunque también es importante decir que en esta técnica la tasa de complicaciones posoperatorias o durante el seguimiento y la necesidad de reintervención en estos pacientes, pues también es importante, no es irrelevante las veces en que se deben hacer una reintervención. En cuanto a los aspectos genéticos, tenemos que en más del 90% de las familias afectadas por esta poliposis, que se conoce como la clásica, en más del 90% de estas familias van a presentar una mutación en el gen APC en la línea germinal, que serían las células reproductoras. Tenemos que solo la identificación de una mutación en este gen ya nos va a confirmar el diagnóstico de la poliposis. Y tenemos que la mutación del gen APC, pues como sabemos, está ubicado en el brazo largo del cromosoma 5 y la característica más importante de este gen es el gran tamaño que presenta su exón número 15, ya que pues por el gran tamaño que se representa, por el gran tamaño de este exón, tenemos que representar el 77% de la región codificante. Y es importante, en cuanto a los aspectos genéticos, tener en cuenta que dependiendo de dónde se genere la alteración, en qué codón o en qué exón, pues van a variar las manifestaciones clínicas del paciente y la severidad de la poliposis. Siguiente. Tenemos que las mutaciones germinales que nos generan la poliposis se localizan pues en toda la región codificante, que sería esta del exón 15 que les había mencionado anteriormente, principalmente en la mitad 5' del exón 15 y en los exones 8 y 11 también se puede dar. Y lo que van a generar va a ser una proteína truncada. Tenemos que, en cuanto a las mutaciones más frecuentes que se dan en estos pacientes, se van a localizar en el codón 1309 y en el codón 1061. Entonces, en la primera imagen sería el gen APC en condiciones normales. Entonces, él normalmente lo que va a hacer, una de sus funciones es regular a la beta-catenina, que al unirse a ella la va a mantener en bajas concentraciones y ella en sus bajas concentraciones va a controlar la proliferación y la diferenciación celular. Pero cuando aparece una mutación en este gen, lo que se hace es que se va a producir una proteína trunca y ya no se va a poder controlar como antes a la beta-catenina. Entonces, esto va a generar que sus concentraciones se eleven y haya una sobreactivación en la proliferación celular y se inhiba la diferenciación, lo que va a generar pues una inestabilidad cromosómica y la estimulación a la migración celular. Sí. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que de todas ellas, la más importante y como la que nos va a ayudar a detectar esta poliposis va a ser que se va a dar la aparición de más de 100 pólipos adenomatosos tanto en el colon como en el recto. Lo mínimo para el diagnóstico de esta poliposis es 100, pero se pueden desarrollar miles. Y se inician a una edad muy joven. Tenemos que el riesgo de cáncer colorectal en los pacientes que
tienen, pues, que ya tienen más de 100 pólipos en el colon y en el recto, es de 100%, es decir, el riesgo de cáncer colorectal, pues, es pues de 100% muy grave, y pero es de 100% si no se hace un diagnóstico precoz y si el paciente no recibe tratamiento, ya que si lo recibe, pues el riesgo va a bajar notoriamente. Tenemos que durante muchos años las manifestaciones clínicas de estos pacientes pueden ser silenciosas y no pasar a más de deposiciones blandas o un dolor abdominal de tipo cólico. También se puede aparecer que en un porcentaje de más del 30% de estos pacientes, cuando se realiza el diagnóstico, ya pueden presentar malignización. Entonces tenemos que en individuos afectados que no reciben el tratamiento, las lesiones se van a presentar más que todo en la segunda y la tercera década, como lo decía mi compañera, y se van a presentar el 15% a los 10 años. En el 50% de los casos, las lesiones se van a presentar en los 15 años y en el 95% de los casos a los 35 años. Y dentro de, pues como les había dicho, de las manifestaciones clínicas que se pueden dar, van a ser el dolor abdominal tipo cólico, los pólipos adenomatosos, como les había dicho, y la rectorragia. Entonces tenemos que, bueno, entonces, además de las manifestaciones que les mencioné, también existen otras extracolónicas que se pueden dar en un 40% de los casos en estos pacientes. Entonces, esas manifestaciones extracolónicas no se cree que es que porque se den varios defectos genéticos o varias mutaciones, sino que es porque se da una variación en el defecto genético del APC. Entonces, se pueden presentar diferentes manifestaciones extracolónicas. Entonces, siguiente, por favor, se pueden generar la poliposis de las glándulas fúngicas, sería otra manifestación extracolónica, que estos son los pólipos gástricos más frecuentes en esta poliposis y suelen estar presentes en el 50% de los pacientes. Y normalmente se van a localizar en el fondo y en el cuerpo gástrico. Otra manifestación extracolónica sería los adenomas gástricos, que estos son pólipos menos frecuentes, pero con una incidencia aproximadamente del 6%. Y de forma ocasional se pueden transformar a malignos. Tenemos los tumores desmoides, los cuales histológicamente son benignos y tienen una incidencia del 15% en los pacientes con poliposis. En cuanto a los osteomas, tenemos que la incidencia es muy variada, puede ir desde el 14% hasta el 93%. Y principalmente se va a presentar como en el ángulo de la mandíbula, aunque también son más frecuentes en el esqueleto facial. Y tenemos que estos osteomas mandibulares son un buen marcador de las manifestaciones extracolónicas si no se presenta o si no tenemos un estudio genético. En cuanto a los quistes epidermoides, tenemos que principalmente se van a localizar en las extremidades, la cara o el cuero cabelludo. Y en las personas que no tienen poliposis se pueden presentar con más frecuencia en la espalda. Otra manifestación extracolónica tenemos que es la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. Tenemos que estas consisten en lesiones pigmentarias que van a ser oscuras, como lo vemos ahí en la imagen, que pueden ser redondas o ovaladas y de un tamaño pequeño. Tenemos que su prevalencia va del 0 al 42%, y actualmente se propone utilizar esta hipertrofia congénita como un marcador biológico de esta enfermedad para identificar a aquellos portadores que son asintomáticos, ya que no generan ningún síntoma. Y tenemos que además de la poliposis adenomatosa familiar, bueno, la clásica como la conocemos nosotros, también existe otra forma que es la atenuada. Y principalmente esta se diferencia de la clásica porque la presencia de pólipos va a ser de menor a 100 pólipos, tanto en el colon como en el recto, aunque principalmente sea en el colon derecho. Siguiente. Entonces, en cuanto a las recomendaciones familiares, tenemos que cuando una persona reciba el diagnóstico como tal, ya gracias a los estudios genéticos y a los diferentes mecanismos de diagnóstico, como nos lo explicó mi compañera, tenemos que el paciente deberá ser remitido junto a su familia a una unidad de consejo genético.
Eso con el fin de que se les haga los análisis y que se les dé el consejo genético, en donde pues ya el profesional en salud de este tema pues les va a explicar la probabilidad de que las otras personas también estén afectadas y de cuáles serían las expresiones clínicas y el tratamiento que podrían recibir para evitar pues la malignización de estos pólipos si los llegasen a presentar. Entonces tenemos que los familiares de primer grado de los pacientes con poliposis ya diagnosticada presentan riesgo de desarrollar la enfermedad, deben iniciar un programa de cribado, el cual pues se puede realizar con una endoscopia digestiva baja entre los 10 y los 15 años de edad. Y deberá realizarse una rectosigmoidoscopia anual entre los familiares que tengan 12 a 25 años de edad. Y cada 2 años entre los familiares de 25 y 35 años, y cada 3 entre los que tengan 35 y 50 años. Eso con el fin, pues, de presentar una detección precoz y un tratamiento rápido para evitar la malignización de los pólipos. Y también se puede realizar una sigmoidoscopia para establecer si un individuo, pues, va a expresar la enfermedad. Y tenemos que si se sospecha una forma atenuada, que era la que les había dicho, en que la cantidad de pólipos era menor a 100, debe realizarse una colonoscopia principalmente en el colon derecho, que es donde más lo afecta, ya que a veces este es el único segmento afectado. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para las chicas? Juanfer. Ah, listo, tú estás grabando. Es que no se veía en mi computador que estabas grabando la clase. Listo, entonces sigue. Ah, bueno, sí, gracias, Juan. Bueno, entonces el siguiente grupo es Parkinson. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Bien. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ya la estamos viendo. Si la puedes de pronto ampliar todavía quedaría mejor. Así, señora. No. Bueno, entonces mi compañera Juliana Dorán y yo, Julián Andrea García, les vamos a hablar acerca de la enfermedad de Parkinson. Estas son pues, las temáticas que vamos a tratar. Y primero quisiéramos comenzar con un video de introducción. El cerebro está compuesto por materia blanca y materia gris que contiene millones de células nerviosas. No se ve. Células nerviosas. ¿No se ve? Pues yo no lo veo, no sé el resto de compañeros. No, nenita, no se está viendo. O sea, estamos viendo la diapositiva de historia. Ah, espera, entonces yo vuelvo a compartir. El cerebro ¿Sí está pueden compuesto ver? por materia Sí. blanca y materia gris. Listo. El cerebro está compuesto por materia blanca y materia gris que contiene millones de células nerviosas. Estas células nerviosas o neuronas se comunican mediante la liberación de sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Cuando se estimula una neurona, libera un neurotransmisor que atraviesa una región de contacto denominada sinapsis y luego se une al receptor de otra neurona para transmitir la señal. La enfermedad de Parkinson es una degeneración del área del cerebro encargada de los movimientos musculares, específicamente de las neuronas pigmentadas ubicadas en la sustancia negra del cerebro medio. La destrucción de estas neuronas provoca una disminución de la dopamina, que es un tipo de neurotransmisor. En consecuencia, los nervios de esta área no pueden enviar las señales a otros nervios para coordinar movimientos específicos del cuerpo.
Esto ocasiona temblores corporales, lentitud en los movimientos, rigidez y problemas de equilibrio. El cerebro está... Bueno, entonces ahora nos va a hablar un poco de la historia. En el año 1817, el cirujano británico James Parkinson publicó un famoso monográfico que se llamaba el ensayo en la parálisis de sacudida, y esta fue la primera descripción en la literatura médica de la enfermedad de Parkinson. Él estudió 6 casos en su práctica y él pensaba que la causa de la enfermedad era una alteración en el funcionamiento de la médula espinal que podía extenderse hasta el bulbo raquídeo. Pero él decía que no existía una modificación del intelecto ni de los sentidos. El trabajo de él pues omite muchos detalles de los síntomas y es muy pobre en detalles, pero fue el primero en lograr integrar en un único trastorno síntomas que hasta el momento eran considerados como diferentes enfermedades. En 1880, Jean Martin Charcot bautiza la parálisis como enfermedad de Parkinson y él enriqueció la descripción de los aspectos clínicos de la enfermedad y analizó la escritura, destacó la rigidez como un signo cardinal y habló también del retraso entre el pensamiento y el acto. Ya en 1913, el patólogo Friedrich Lewy describe la presencia de inclusiones en el citoplasma, que son los llamados cuerpos de Lewy. En 1919, el neuropatólogo Konstantin Tetriakov estudió pues, los cerebros de 9 pacientes con Parkinson y él subraya como lesión subyacente la pérdida de neuronas pigmentadas del sistema nervioso central. En la definición, pues el trastorno, la enfermedad de Parkinson es un trastorno crónico y neurodegenerativo que surge como resultado de la pérdida de las neuronas dopaminérgicas, es decir, de las células productoras de dopamina que se encuentran en esta área del cerebro, que es el área ventral de la pars compacta de la sustancia negra. Y pues aún todavía no se conoce la causa como tal de la enfermedad de Parkinson, pero en la mayoría de los casos se debe a una interacción de factores ambientales y genéticos. Y el Parkinson pues, se caracteriza principalmente por la falta de coordinación y rigidez muscular y temblores. Buenos días. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, vemos que la enfermedad de Parkinson se considera como la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer, que más genera una discapacidad motora y neuropsiquiátrica y afecta del 2 a 3% de la población que es mayor de 65 años. En cuanto a la prevalencia en Colombia, esta se posiciona en 4.7 afectados por cada 1.000 personas mayores de 50 años. Y casi todos los estudios epidemiológicos muestran que tanto la incidencia como la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, por lo que se sugiere que existe un posible efecto protector de los estrógenos. Tiene una distribución universal que se considera que es 30.7 por cada 100.000 habitantes en personas menores de 50 años, lo que consideraríamos como un Parkinson temprano, y de 176 por cada 100.000 habitantes en personas mayores de 50 años, porque esta actualmente se presenta más en las personas de más edad. De 1950 al año 2016, de 1990, perdón, al año 2016 vemos que el número de personas con la enfermedad aumentó a 6.2 millones. Siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo incluyen los siguientes, que sería la edad avanzada. Los adultos jóvenes muy rara vez padecen de Parkinson, ya que los riesgos no aumentan es con la edad. Principalmente se manifiesta en personas de 60 años en adelante. La predisposición genética, porque tener un familiar que sufra de Parkinson aumenta las probabilidades de que se desarrolle la enfermedad, aunque los riesgos son muy pequeños, a menos que se tengan muchos familiares con Parkinson. La exposición a toxinas, como herbicidas y pesticidas, también aumentan el riesgo de la enfermedad de Parkinson. Los virus y algunos medicamentos relacionados con enfermedades psiquiátricas también pueden contribuir a su aparición. Y los hombres son más propensos a desarrollar la enfermedad de Parkinson que las mujeres.
Y también están las lesiones craneales, como los traumatismos y los golpes repetidos en la cabeza. Las manifestaciones clínicas pues pueden variar dependiendo de cada persona y al principio los síntomas pueden ser leves y pasar desapercibidos y comienzan principalmente en un lado del cuerpo y ya luego empiezan a afectar a los dos lados. Entonces podemos incluir los siguientes, que sería pues lo principal, los temblores, que comienza por lo general en una extremidad y que sería pues en las manos o en los dedos y puede incluso afectar a la mano cuando está en reposo. También la rigidez muscular en cualquier parte del cuerpo y la bradicinesia, que es la lentitud en los movimientos. Entonces, el Parkinson hace que se retarden los movimientos y las tareas que son simples puedan ser más difíciles y lleven más tiempo. Por ejemplo, los pasos son más cortos cuando caminan, pueden arrastrar los pies o les puede resultar difícil pararse en la silla. La alteración de la postura puede volverse encorvada o tener problemas de equilibrio. Pérdida de movimientos automáticos, ya que es posible que se tenga reducida la capacidad de realizar movimientos inconscientes, como por ejemplo parpadear, sonreír o balancear los brazos al caminar. Cambios en el habla, hablan suavemente, rápidamente o insultan. Cambios en la escritura, puede resultarles cada vez más difícil escribir y la letra parece ser más pequeña. Yuri, tengo una pregunta. ¿De Señora. pronto consultaron por qué los hombres presentan más o son más susceptibles a la enfermedad que las mujeres? Doctora, en la genética parece que los hombres tienen más predisposición con algunos genes, pero en cuanto a la fisiopatología no se relaciona porque, como se habla de que hay algunos genes que influyen, esta solamente causa el 10% de los casos, mientras que el otro 90% puede estar relacionado con factores ambientales o con factores tóxicos o metabólicos, como la producción de los cuerpos de Lewy, que se produce porque la alfa-nucleína forma como unos filamentos y se acumulan las neuronas, entonces las daña. Listo, Julianita, muchas gracias, muy bien. Entonces también pueden ocurrir síntomas no motores como neuropsiquiátricos, que sería depresión, incapacidad para sentir placer, apatía, ansiedad, disfunción cognitiva, confusión, demencia, psicosis, comportamientos impulsivos compulsivos. También pueden afectar pues al sistema nervioso autónomo, dando estreñimiento, disfunción urogenital, hipotensión ortostática, que es que se les baja la presión al pararse, disfagia, disfunción sexual, y también puede generar otros síntomas como hiposmia, dolor o trastornos del sueño. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, vemos que este es principalmente con una sospecha clínica que incluya criterios diagnósticos y que tenga una respuesta al tratamiento, ya que no se tienen disponibles pruebas diagnósticas o biomarcadores. También se debe considerar que se deben descartar otras posibles causas secundarias, ya que el parkinsonismo secundario se puede dar por cosas diferentes a una enfermedad de Parkinson, es decir, la bradicinesia, que son los movimientos lentos acompañados de temblores o rigidez, no solamente está causado por una enfermedad de Parkinson, sino que se puede dar por otras causas que ya les voy a mencionar. Y se deben descartar entonces los diagnósticos diferenciales. Siguiente, por favor. Entonces, entre esas causas de un parkinsonismo secundario, tenemos que se puede dar por algunas infecciones como una encefalitis o por algunas infecciones víricas, también por toxinas que van a generar la destrucción de las neuronas dopaminérgicas y por lo tanto pues no se va a producir la dopamina y se genera el síndrome parkinsoniano. Algunos fármacos como los bloqueantes de los receptores de dopamina que usualmente cuando se retiran disminuye ya el problema. Algunos tumores cerebrales como los tumores supratentoriales, unos traumatismos craneales que pueden deberse a un hematoma, por ejemplo. En cuanto a lo metabólico, la hipoxia, porque vemos que esta produce algunas especies reactivas del oxígeno que son tóxicas para las neuronas y por lo tanto las destruyen y se deja de producir la dopamina. También hay causas vasculares y entre otras enfermedades como el síndrome de Wilson
o una encefalitis autoinmunitaria. Siguiente, por favor. Entonces existen unos criterios diagnósticos que están desde 1992, que son los aportados por el Banco de Cerebros de la Sociedad de Parkinson del Reino Unido. Estos criterios, a pesar de que existen hace más de 25 años, todavía se siguen utilizando porque como el Parkinson no tiene unos biomarcadores específicos, pues el diagnóstico es básicamente clínico y lo debe hacer un experto. Se basa en que requiere la presencia del diagnóstico de parkinsonismo, primero que todo, que está compuesto, como les decía, por la bradicinesia, que es la lentitud en los movimientos, y debe estar acompañado al menos de uno de los siguientes o de ambos, que es de la rigidez muscular y de temblores en reposo. Y dentro de estos criterios diagnósticos se incluye también la inestabilidad postural, que se descarte que no sea por otras causas cerebelosas o por una disfunción primaria visual o vestibular. Después de que ya se ha confirmado entonces el parkinsonismo, es necesario que se ajuste para determinar si el paciente tiene la enfermedad de Parkinson o si tiene otra forma de parkinsonismo. Esto se logra entonces apoyándose de unos criterios positivos de apoyo, que son, por ejemplo, una aparición unilateral, temblores en reposo presentes, que deben estar en reposo más que todo, que el trastorno sea progresivo, que la asimetría afecte el lado de aparición, que tenga una buena respuesta a la levodopa, que es dopamina, y también que tenga más de 5 años de respuesta a la dopamina y más de 10 años del curso clínico. Y también se presentan entonces unos criterios de exclusión que hacen referencia a que posiblemente podemos descartar que esto no se trate de la enfermedad de Parkinson, como una lesión en la cabeza, accidentes cerebrovasculares, unos síntomas cerebelosos. Siguiente, por favor. Con los criterios anteriores pasaba que los pacientes podían ser diagnosticados con una enfermedad de Parkinson, pero no se tenía como la certeza de si en realidad era la enfermedad de Parkinson o esto podía estar causado por otra cosa, porque como es un diagnóstico clínico, pues esto es subjetivo de lo que piensa el profesional que lo está tratando y de lo que el profesional identifique. Por lo tanto, en el 2015 aparecen los criterios diagnósticos por la Sociedad Internacional del Trastorno del Movimiento, que sigue basando su diagnóstico meramente clínico, pero se centra en, como la característica central, en el síndrome motor. Entonces, se utilizan 2 pasos para el diagnóstico. El primero es establecer la presencia del parkinsonismo, como les comentaba, la bradicinesia, lentitud en los movimientos, y temblores en reposo o rigidez. Además, se deben definir los demás criterios que se atribuyen para poder confirmar si esto es o no. Entonces, el examen debe realizarse por un experto, porque como no existe un biomarcador específico que nos confirme si esto es Parkinson o no, y solamente se confirma cuando la persona se ha muerto, porque se le hace un examen patológico para ver si tenía cuerpos de Lewy, entonces la opinión del experto sigue siendo la más importante de todas. E incluyen además unos niveles de certeza que hacen referencia a que se puede diagnosticar como una enfermedad clínicamente establecida que garantice que el 90% de los pacientes que se diagnosticaron en realidad tienen enfermedad de Parkinson. O se puede diagnosticar también como una enfermedad de Parkinson clínicamente probable, que hace referencia a que al menos el 80% de esos pacientes que se diagnosticaron en realidad tengan Parkinson. Siguiente, por favor. Entonces, para que se dé un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson establecida clínicamente, es necesario que se cuente sin ningún criterio de exclusión absoluto, que ya se los voy a nombrar, y debe tener por lo menos 2 criterios de apoyo y no debe tener señales de alerta. Mientras que para el diagnóstico de la enfermedad que es clínicamente probable, que hace que el 80% de los pacientes que son diagnosticados de verdad sí lo tengan, requiere la ausencia de criterios de exclusión. O sea, todo paciente que presente un criterio de exclusión no es Parkinson y se debe buscar otra causa. Y esto se deben respaldar con, se pueden aceptar hasta 2 señales de alerta, pero esto se debe compensar con 2 o más señales de apoyo. Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, estos criterios de la MDS del 2015 son similares a los del Banco de Cerebros porque incluyen ambos, primero, un diagnóstico de parkinsonismo, que incluye la bradicinesia, que es lentitud en los movimientos, más rigidez y temblores.
pero además requiere que tengamos en cuenta los que pueden ser criterios de exclusión o criterios de apoyo adicionales. Estos pues criterios son muy largos, pero solamente les voy a mencionar algunos. Dentro de los criterios de exclusión absolutos, tenemos que debe ser, dentro de los criterios de exclusión absolutos tenemos que debe ser, por ejemplo, la ausencia de una respuesta al tratamiento. Es decir, que si el paciente se le ha dado la levodopa y no responde, definitivamente eso no es Parkinson. La parálisis visual supranuclear o algunos signos cerebelosos que nos pueden indicar que se trata de una causa secundaria de las que les comenté anteriormente. También existen unas señales de alerta que hacen referencia a que si están presentes, esto posiblemente podría ser Parkinson, pero no es confirmatorio del todo. Entonces tenemos, por ejemplo, la ausencia de una progresión de los síntomas motores o una disfunción respiratoria, un fracaso autónomo grave temprano, y se deben confirmar o apoyar en los criterios de apoyo, los cuales son una respuesta positiva y clara al tratamiento, una disinesia, o sea, unas contracciones musculares inducidas por la levodopa, una documentación del temblor en reposo de la extremidad, porque eso es muy importante, la persona tiene los temblores más que todo cuando está en reposo completo. Y pruebas diagnósticas positivas de pérdida olfatoria, porque como les comentaba mi compañera, dentro de las manifestaciones que no son motoras se encuentra la hiposmia. Siguiente, por favor. Finalmente, entonces debemos descartar diagnósticos diferenciales como la enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica o la parálisis supranuclear progresiva, que todos concuerdan en que presentan un síndrome parkinsoniano. Y, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson se tiene un trastorno del metabolismo del cobre, la atrofia multisistémica, presenta más síntomas autonómicos, y la parálisis supranuclear pues sí puede presentar síntomas parkinsonianos. En cuanto a las técnicas de imagen, estas se pueden utilizar como apoyos diagnósticos, pero no hay ninguna como definida para que el clínico se apoye y diga si esto es Parkinson o esto no es Parkinson. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya hablando del tratamiento, debido a que las manifestaciones motoras se deben a la depleción de dopamina que ya les contaba, el tratamiento fundamental consistiría en administrar sustancias que aumenten su concentración o que disminuyan su degradación. La levodopa es el fármaco más efectivo y el más utilizado, aunque después de unos meses o años el efecto terapéutico disminuye o incluso se puede perder. Entonces, pues el principal tratamiento que usan es la combinación de carbidopa-levodopa, que carbidopa es un inhibidor de la descarboxilasa más el levodopa. Entonces, pues ellos se complementan. El mecanismo de la levodopa es un aminoácido que funciona al pasar la barrera hematoencefálica al cerebro. Entonces aquí lo vemos pasando y ya cuando está dentro del cerebro, por la acción de la enzima dopa de carboxilasa, se convierte en dopamina. Y la función de la carbidopa pues va a ser complementaria a la levodopa, porque ella lo que va a hacer es que impide que esa levodopa se descomponga en dopamina antes de entrar al cerebro. Entonces inhibe la de carboxilasa para que no se transforme antes en dopamina. Y de esta manera permite que se pueda dar una dosis menor de levodopa, disminuyendo pues efectos adversos como las náuseas y el vómito. Este medicamento pues viene para administrar vía oral, vienen 25 miligramos de carbidopa y 250 miligramos de levodopa. La levodopa, pues como les decía que es un aminoácido que atraviesa la barrera hematoencefálica, ella pasa a través de un transportador molecular que también permite que pasen otros aminoácidos. Entonces, otros productos de la digestión de las proteínas de la dieta pueden competir con la levodopa y disminuir su eficacia. Por eso es muy importante recomendar que se tome 1 hora antes de la comida o 2 horas después de la comida. Los efectos adversos, pues está la hipotensión. Entonces, este tratamiento solo se debe dar cuando la tensión arterial sistólica sea mayor de 90 milímetros de mercurio y debe estarse vigilando la presión. También, pues como ya lo comentaba mi compañera, después de varios años, si el efecto se hace menor y aumentan la dosis, puede darse la disinesia, que son movimientos involuntarios de tipo coreico en tronco, extremidades, cuello, cabeza.
entonces pues se tendría que disminuir la dosis. Y el objetivo principal de esto es permitir al paciente una vida activa, más no es como una cura a la enfermedad. Están también los agonistas dopaminérgicos, que estos actúan estimulando a los receptores dopaminérgicos que están en la membrana de las neuronas, pues para que respondan mejor a la dopamina. Y estos se pueden clasificar de acuerdo a la afinidad por los receptores dopaminérgicos, o sea, si son afines por los receptores dopaminérgicos 1, 2 o 3, también por la estructura química, en ergóticos y no ergóticos, si son derivados o no del ergot, que el ergot es un hongo. Y como ejemplo, pues son los más utilizados, que son ropinidol y pramipexol, que estos son de tipo de 2 y de 3 y no ergóticos, y se utilizan como alternativa a la levodopa, principalmente para pacientes jóvenes que quieren pues como retrasarse lo más posible el uso finalmente inevitable de la levodopa. La administración de ropinirol en los pacientes debe iniciarse 0.25 miligramos 3 veces al día y la segunda semana ya se administra 0.5 miligramos. A la tercera semana se aumenta 0.75 miligramos para ya finalmente aumentar en la cuarta semana 1 miligramo 3 veces al día. La administración de pramipexol se inicia la dosis con 0.125 miligramos 3 veces al día y se aumenta hasta 3 a 4.5 miligramos por día. Los inhibidores de la MAO, estos aumentan la concentración de la dopamina en la sinapsis al impedir la acción de la monoamino oxidasa tipo B. La MAO, que es esta que está acá, su función es destruir la dopamina y otros neurotransmisores una vez que han sido recapturados por esta neurona presináptica. Entonces acá está llegando la dopamina y esta enzima pues lo que hace es degradarla. Entonces al ser inhibida por medicamentos como la selegilina, aumentaría pues esa concentración de dopamina. Entonces la selegilina inhibe la MAO de forma selectiva y reversible y solo inhibe la tipo B. La administración se inicia con 2.5 miligramos por la mañana y la dosis habitual es de 10 miligramos diarios, o sea, 5 miligramos 2 veces al día. La rasagilina es otro inhibidor selectivo que a dosis de 1 miligramo produce una mejoría de los síntomas motores. Están también los inhibidores de la COMT, que pues estos inhiben a esta enzima, que es la catecol o metiltransferasa, que es la encargada del metabolismo de catecolaminas en la hendidura sináptica. Esa es la neurona presináptica, la postsináptica y la hendidura sináptica. Entonces, cuando están acá pasando pues la dopamina, los inhibidores lo que hacen es que van a bloquear la degradación de la dopamina y de la levodopa, y pues así aumentar su concentración. La combinación de carbidopa, levodopa con entacapona, que es el inhibidor de la COMT, se ha utilizado en el tratamiento de inicio. Sin embargo, su efecto puede no ser mayor que el de carbidopa y levodopa sola. Y en cambio pueden presentarse mayores efectos secundarios, incluidas náuseas y diarrea. Los anticolinérgicos son inhibidores competitivos de la acetilcolina. Entonces acá está pasando la acetilcolina de una neurona a otra y los anticolinérgicos van a competir con ella por los receptores muscarínicos M2 y M3. Y pues reduciría entonces o bloquearía los efectos producidos por la acetilcolina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Este puede ser el tratamiento inicial en pacientes cuya sola manifestación sea temblor o rigidez incipiente, y también puede combinarse con los medicamentos ya descritos. Pero esto produce efectos secundarios más graves, como confusión mental, alteraciones de la memoria, inquietud y alucinaciones. Y su uso está contraindicado en pacientes seniles, sobre todo en los que tienen demencia. La estimulación cerebral profunda es un tratamiento efectivo para pacientes con síntomas motores refractarios a los medicamentos y está basada en el mismo principio de los marcapasos cardíacos,
es decir, la estimulación a través de un dispositivo controlado por el propio paciente. Entonces aquí se va a hacer una incisura en el cráneo para insertar el electrodo, que este se va a insertar principalmente en el tálamo para tratar el temblor, o en el globo pálido para tratar la rigidez y en menor grado el temblor. Entonces insertan el electrodo y el cable va a ir debajo de la piel de la cabeza, cuello y hombro, hasta llegar al estimulador cerebral, que va a estar debajo de la clavícula. Y este estimulador es el que envía los impulsos eléctricos hacia el cable y luego pues hacia el electrodo que quedó dentro del cerebro. Bueno, en cuanto a los aspectos genéticos, estábamos viendo que la enfermedad de Parkinson se trata de una enfermedad que puede ser multicausal o multifactorial y se da por una interacción entre factores genéticos, toximetabólicos y algunos ambientales. Hasta ahora, las causas genéticas solamente han podido explicar el 10% de todos los casos de la enfermedad de Parkinson, y cuando se comprueba que es por una causa genética, esta puede presentarse como un 90% esporádica, o sea, sin antecedentes, y de un 10 a un 25% de ese 10% presentado en un patrón de herencia familiar determinado, ya fuera dominante o recesivo. Siguiente, por favor. Como esta enfermedad es genéticamente heterogénea y de una herencia compleja, se ve que el riesgo para desarrollar cualquier persona enfermedad de Parkinson es del 1 al 2%. Y cuando se presentan antecedentes familiares, esto puede subir a un 3 o 7%. Por eso es importante en las recomendaciones familiares que si un paciente presenta una enfermedad de Parkinson, pues que sus familiares también hagan una consulta genética porque tienen un riesgo mayor. También vemos que solo del 5 al 10% de los pacientes que presentan una mutación conocida van a tener una causa monogénica de este desorden. Entonces, se han identificado hasta 11 genes responsables de formas monogénicas de la enfermedad, pero pues vemos que estos se pueden combinar o pueden tener otras interacciones. Dentro de estos tenemos unos genes dominantes como son el SNCA, el LRRK2 y el BP53S35. Y como los recesivos tenemos el PARK2, el PINK1, el DJ1, el ATP113A2 y sigue, por favor. Entonces, en esas formas monogénicas de la enfermedad, como les estaba comentando, podemos tener algunos genes, pero es muy raro que se presente pues un solo gen causando las disfunciones que presenta la enfermedad y que se dañen esas neuronas. Dentro de estos tenemos entonces el gen SNC1 o que pues también se conoce como el PARC1 o PARC4. Estos codifican para la proteína alfa-sinucleína, que esta proteína es la que se involucra en la formación de los cuerpos de Lewy. Estos cuerpos solamente se ven cuando el paciente ya ha fallecido, pero usualmente cuando un paciente presentaba estos cuerpos y tenía sintomatología es una enfermedad de Parkinson. La alfa-sinucleína es una proteína que normalmente no forma filamentos ni se acumula, pero en la enfermedad de Parkinson pasa que como este gen está afectado, entonces la proteína se empieza como a acumular en donde están las neuronas dopaminérgicas y las daña. El fenotipo de estos pacientes se caracteriza porque presentan un Parkinson temprano, de una progresión rápida y también tienen una alta prevalencia a la demencia y a otras alteraciones psiquiátricas y autonómicas. El gen PRKN o PARC2 codifica para la proteína parquina que se asocia a un mayor riesgo de presentar un Parkinson esporádico, porque también afecta las neuronas. El gen PINK-K1 codifica para una proteína sinasa y el gen 7 o DJ1 codifica para la proteína D1. Estas están implicadas en mecanismos de neuroprotección, entonces si se alteran los genes, se pierde esa neuroprotección que estaban causando estas proteínas y se da una disfunción mitocondrial que puede ocasionar un estrés oxidativo, generando especies reactivas del oxígeno que son tóxicas para las neuronas, las dañan y se deja de producir esa dopamina.
Y también tenemos el gen PARC8 o LRRK2, que codifica para una proteína dardarina, y su disfunción se asocia a una incapacidad para poder mantener la estabilidad de esas neuronas dopaminérgicas. No se sabe del todo 100% por qué algunos pacientes que presentan una combinación de genes pueden tener un mayor daño en las proteínas y otro un menor. O sea, no se sabe cuál es la fisiopatología completa de la enfermedad para entender por qué unas proteínas se dañan más rápido en algunas personas y en otras no. Como les comentaba, en los hombres hay mayor prevalencia y también puede presentar unas manifestaciones clínicas más fuertes. Y se cree que los estrógenos tienen un factor protector porque también se ha observado que en las mujeres menopáusicas, que ya han disminuido sus niveles de estrógenos, pues presentan una mayor prevalencia de Parkinson, a diferencia de las mujeres no menopáusicas que tienen el factor protector de los estrógenos. También se cree que la testosterona en los hombres tienen un mayor implicación en toda la fisiopatología, pero pues no se conoce por qué esa testosterona puede dañar algunas neuronas y por qué en otras no. Siguiente, por favor. Y ya en las recomendaciones familiares, pues es importante recomendarle a la persona que con su familia deben tener una asesoría genética, tanto para el manejo sintomático, porque pues se puede establecer un patrón de herencia, y también por lo que les comentaba que se aumenta el riesgo del 3 al 7% cuando la persona tiene un antecedente familiar. Es importante también que el paciente y su familia se integren a un equipo multidisciplinario para el apoyo y manejo integral, porque como se presentan no solamente alteraciones motoras, sino otras alteraciones también como depresión, síntomas que no son motores como la hiposmia, entonces estos pacientes tienden también a no querer continuar con su vida, porque pues es muy difícil no poder realizar ningún movimiento por ellos solos y para eso tener que depender de alguien para que les ayude a abrocharse un botón, a escribir, a moverse, a comer. Y por último, pues debido a los múltiples síntomas, el paciente debe consultar también con su familia para que les indiquen signos de alarma. Gracias. Siguiente. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Sigue el grupo de Corea. No hay preguntas, chicas, muy buena exposición. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, se te escucha, Santi. ¿Ya están viendo las diapositivas? Sí, estamos bien. Bueno, entonces, le vamos a poner solo la enfermedad de Huntington, o de Corea. Sofía, siguiente, por favor. Bueno, ya como la introducción, más o menos. Bueno, como primero, la palabra Corea proviene del griego choreia, que significa danza. Este término fue utilizado por primera vez por el médico alquimista Paracelso, para describir la corea o baile de Zambito, lo cual probablemente se trata de una forma epidémica de corea histérica que ocurre en un contexto de fervor religioso. Ya como si la corea es un trastorno involuntario del movimiento tipo hipercinético, el cual es caracterizado por movimientos espontáneos, sin propósito, excesivos, abruptos, arrítmicos, no sostenidos, que migran de una parte del cuerpo a otra dando la apariencia de danza. Ya como tal, la enfermedad de Huntington, conocida como también mal de Zambito, esta fue reconocida en 1872 por el médico norteamericano George Sumner Huntington, quien hiciera la primera descripción clínica completa y clara de la enfermedad familiar, cuyos pacientes había estudiado junto a su abuelo y a su padre en Long Island, en Nueva York. El seguimiento familiar de los afectados condujo posteriormente hasta dos hermanos que en 1630 partieron con sus familias desde Essex, Inglaterra, hasta Boston.
Ya en los 3 siglos siguientes, unos 1000 descendientes de estas personas padecieron la enfermedad y muchos de ellos fueron acusados de brujería, a ser interpretados sus eventos anormales como una burla a Jesucristo en la cruz. Ya la enfermedad de Huntington en sí. Creo que siguiente, Sofía, por favor. Ya la enfermedad de Huntington es un trastorno hereditario neurodegenerativo autosómico dominante ligado al cromosoma 4, situado en el gen IT15, que se localiza en el cromosoma 4 en el brazo corto. Ya a nivel molecular existe una mutación genética que en el trinucleótido del ADN, cistoadenosina guanosina o CAG, que se repite en la región que codifica una proteína llamada huntingtina. Siguiente, por favor. Ya en la epidemiología, tenemos que esta enfermedad está distribuida en todo el mundo en igual proporción entre hombres y mujeres. Ya la prevalencia se considera entre 5 a 10 casos por 100.000 habitantes. Es algo menor en los países asiáticos y en la población negra. Ya la incidencia anual varía entre 1 a 4 casos por millón de habitantes. Los estudios genealógicos permiten situar el origen de la enfermedad en el oeste de Europa, o sea, Francia, Alemania, Holanda, una posterior dispersión hacia América, Inglaterra, Sudáfrica y Australia. Ya en sí, las mayores tasas de prevalencia se dan en la región del lago de Maracaibo, en Venezuela, la isla de Tasmania, en el sur de Australia, y en Moray Firth, de Escocia. Siguiente, por favor. Ahora, para los aspectos genéticos de la enfermedad, vemos que, bueno, como les decía Santi, el trinucleótido se ubica en el cromosoma 4, en la región del brazo corto 1632. Lo que va a ocurrir es una expansión de este trinucleótido repetido y lo cual pues el trinucleótido codifica para el aminoácido glutamina que se sitúa en el exón 1 del gen de huntingtina con locus en el cromosoma 4p16.3 y codifica para la proteína huntingtina. En una persona normal tenemos que este trinucleótido se va a encontrar repetido de unas 17 a 26 veces y en la enfermedad pues ocurre la expansión de esto. Entonces tenemos varios casos, dependiendo de las repeticiones que tenga la persona de ese alelo. Entonces, de abajo para arriba, cuando la persona posee el alelo con 40 o más repeticiones, es altamente penetrante. O sea, va a ser una penetrancia al 100% a los 65 años. Penetrancia significa que la probabilidad de que ese paciente presente las manifestaciones clínicas. Entonces, estas personas van a tener sí o sí las manifestaciones clínicas, así sea ya a diferentes etapas de la vida, como vamos a ver más adelante. Cuando tienen una repetición de 36 a 39, va a tener una penetrancia incompleta. Y vemos que hay excepciones, como individuos que tienen intervalos de 27 a 35 alelos, que se denomina premutación, y estos, aunque no presentan, pueden no presentar manifestaciones clínicas, van a ser portadores de un alelo inestable. Eso quiere decir que se lo pueden heredar a sus hijos, y al momento de heredarse sí se va a expandir y se va a repetir más veces, y ellos sí van a presentar como tal las manifestaciones clínicas. Y pues en menos de 27, como vimos, es una persona normal. La cantidad de replicaciones se va a correlacionar directamente con la edad en la que aparecen las manifestaciones clínicas. Entre más repeticiones, más temprana edad se van a presentar, y entre menos repeticiones a más edad se van a presentar. Entonces, también vemos que la rama paterna es importante aquí porque es quien presenta las modificaciones en los alelos. Ambas ramas, o sea, la rama paterna y la materna lo presentan ambas.
pero la rama paterna tiene un fenómeno que se denomina el fenómeno de la anticipación. Cuando es la rama paterna quien se lo pasa a los hijos, este se va a presentar en una etapa mucho más temprana y es por eso que tenemos apariciones de las manifestaciones clínicas en edades infantiles y juveniles, como veremos más adelante. Bueno, ya los factores de riesgo. Pues ya como como hemos dicho, que la persona que va a hablar de manera autosómica dominante es a partir de un progenitor afectado que ya presenta una repetición expandida de mayor a 36. Esta mutación se puede ampliar en cada transición, lo cual conlleva una predicción temprana de las manifestaciones clínicas. Ya como los factores de riesgo tenemos que es en sí la familia y la edad. Pues la familia por el factor genético y la edad es como por el tiempo en que se manifiestan los síntomas. Siguiente, por favor. Ya con las manifestaciones clínicas tenemos que, o sea, clínicamente esta se caracteriza por una combinación de corea de movimientos voluntarios, otros movimientos anormales, un deterioro cognitivo progresivo y síntomas psiquiátricos y conductuales. Ya en cuanto a la edad de inicio, podemos distinguir tres formas de presentación. Tenemos una infantil, que es muy frecuente, pero que no representa más del 10% de los casos. La forma juvenil, aquellos pacientes que expresan los síntomas antes de los 21 años. Y ya las formas tardías, que son más frecuentes. Ya como los síntomas, aquí podemos ver un paciente, si no estoy mal, creo que es de Venezuela, un apartado que es muy... Toda población está a tener este tipo de enfermedad. Podemos ver como el movimiento, tipo de danza que presenta el hombre. Sophie, por favor. Siguiente. Ya como para ahondar más como las manifestaciones o las características clínicas de la enfermedad, tenemos que se pueden dividir en alteraciones motoras, alteraciones psiquiátricas y alteraciones cognitivas. Ya en las motoras tenemos que movimientos coreicos, como ya expliqué anteriormente. Tenemos movimientos oculares sacádicos, anormales, o sea, lentos. ¿A qué me refiero a estos movimientos? Es el tipo de movimiento que permite cambiar de una manera rápida y precisa la atención de un objeto en una escena visual hacia otro, sin perturbar la agudeza visual. No es como enfocar el objeto, sino que ya va, o sea, se vuelve más lento. También tenemos la ataxia, que describe la falta de control muscular y de coordinación de los movimientos voluntarios, o sea, como caminar, recoger objetos. Tenemos la bradicinesia y rigidez. Bradicinesia es como la identificación de los movimientos, especialmente los movimientos voluntarios complejos, o sea, se ve un poco más lento realizar ciertos movimientos. También tenemos la emisión de reflejos posturales, disfasia y caídas frecuentes. Ya en las alteraciones psiquiátricas tenemos una alteración del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, comportamientos hilarantes, trastornos obsesivos compulsivos, apatía, pensamientos rígidos y perseverantes, agresividad y un aumento del riesgo de suicidio. Ya en las alteraciones cognitivas tenemos dificultad para la realización de múltiples tareas, una dificultad en la concentración, una alteración en la memoria de corto plazo, dificultad en el aprendizaje de nuevas habilidades, una alteración en la memoria verbal y del trabajo, un deterioro cognitivo de leve a grave y una falta de conciencia en la enfermedad. Ya como para agrupar más o lo que podemos esperar en ciertos pacientes, como las diferentes edades en que se puede presentar la enfermedad, tenemos que en la etapa inicial, o sea, en la etapa en los que presentan niños, estas etapas pueden expresar precisamente los trastornos conductuales. El coreazo en forma inicial le aparece un deterioro cognitivo expresado en forma de trastornos de funciones ejecutivas. También tenemos que presenta una sobrecarga para la familia, sobre todo psicológica,
especialmente relacionada a los trastornos conductuales, pero rara vez hay muerte a menos de que el paciente se suicide. Ya la segunda, el juvenil, aquí se generalizan los trastornos motores que impactan sobre la actividad de la vida diaria, lo que redunda en una sobrecarga psicológica y física para los cuidadores y su familia. También puede aparecer episodios de muerte por diversas causas asociadas a los trastornos motores, como podría ser la trombosis venosa profunda, con subsecuente tromboembolismo pulmonar, y eventualmente también aquí se puede presentar casos de suicidio. Ya en la etapa avanzada, en esta etapa el paciente es completamente dependiente con un compromiso motor y cognitivo severo y cual se presenta, está puesto en la cama prácticamente. Y tiene una muerte asociada a la inmovilidad o complicaciones como cuadros infecciosos de tipo respiratorio, escaras y otros. Siguiente, por favor. Bueno, ya en el diagnóstico. Primero vamos a explicar como bien qué es lo que sucede. O sea, la fisiopatología como lo más sencillo como para explicar qué sucede en la enfermedad de Huntington. El núcleo caudado que está en el cerebro se atrofia, lo cual degenera una población de las neuronas espinosas intermedias inhibidoras en el cuerpo estriado. Esto disminuye las concentraciones de los neurotransmisores ácido gamma aminobutírico, o sea, GABA, y de la sustancia P. Entonces, ¿qué podemos esperar o sea, que presente el paciente al diagnosticar? Entonces, primero, como para hacer el diagnóstico, tenemos los criterios clínicos, o sea, importante, tenemos el antecedente familiar de la enfermedad, o sea, es como lo primero que nos llega un paciente es, tiene alguna familia que presente este tipo de clínica, es muy importante averiguar eso. Presencia de movimientos voluntarios tipo coreico, trastornos de carácter, de comportamiento, un deterioro cognitivo, el cual es de curso progresivo. Ya cuando se presenta la niñez y en la juventud, cursa con un deterioro cognitivo, ataxia, confusión y síndrome asimétrico rígido, como ya dije anteriormente. Ya en los criterios del laboratorio, la enfermedad de Huntington, ha realizado un estudio de ADN en la repetición de los trinucleótidos CAC es mayor a 39, lo cual confirma el diagnóstico. Ya en los criterios por imágenes, tenemos que en la tomografía computada cerebral y la resonancia magnética nuclear permite apreciar la atrofia a nivel del estriado, o sea, el núcleo caudado y putamen, y de la corteza cerebral. Ya en la tomografía con emisiones de positrones muestra un hipometabolismo de la glucosa en el núcleo caudado antes de que se produzca la atrofia. Ya aquí podemos ver, eso ya es como en el cuadro tenemos, primero arriba tenemos un paciente que presenta este tipo de corea, o sea, así probablemente nos puede llegar las personas. Y también aquí podemos ver que cómo se puede observar el cerebro de una persona que tiene esta enfermedad de Huntington. Podemos ver que hay una disminución en el núcleo caudado. Sofía. Bueno, en el tratamiento de la enfermedad tenemos que no tiene cura, entonces el tratamiento va a ser sintomático. Es importante comprender el impacto que tiene esta enfermedad sobre el individuo y las personas que lo rodean y va a llegar a afectar todas las facetas de la vida dependiendo de la edad en la que se presente. Como va a ser sintomático, vamos a entonces encargarnos de las 3 alteraciones principales, que es de movimiento, cognición y las emociones. Entonces, en cuanto al movimiento, vemos que los movimientos involuntarios, el principal va a ser la corea. Estos movimientos van a presentarse de una manera leve, cuando el paciente pues no le incomoda, es poco, lo deja igual realizar tareas de su día a día. Entonces, vamos a implementar estrategias para ayudar y mejorar esos movimientos y el equilibrio que el paciente presente cuando tiene esos movimientos involuntarios.
Ya cuando es de una manera severa, son movimientos que no dejan vivir al paciente, que no lo dejan hacer diferentes actividades y además de eso pues se vuelven muy incómodos, y ya para esto se pueden utilizar medicamentos para controlar esos movimientos involuntarios. También va a haber un deterioro de los movimientos voluntarios y esta va a ser la parte de la enfermedad más discapacitante para el paciente, ya que a medida que esta avanza, el paciente va a perder coordinación y control motor pequeño. Se comienza a ver afectadas habilidades de su día a día y el paciente va a requerir un enfoque amplio y multidisciplinario. Va a requerir de terapia física, de terapia ocupacional, de terapia del habla, nutrición y asistencia a diferentes dispositivos que van a ayudar al paciente a prolongar su calidad de vida, a mejorar las acciones que tiene que realizar y a ser más autosuficiente de lo que podría ser con la enfermedad. Ya para el aspecto cognitivo, vamos a ver que con el tiempo se van a ir perdiendo capacidades del cerebro básicas como organizar, memorizar, el control de impulsos, el pensamiento creativo, y se va a ir volviendo cada día más difícil para la persona que tiene la enfermedad y para la familia que lo rodea. Para esto hay diferentes técnicas que se pueden implementar. La red de apoyo del paciente es muy importante para que lo ayuden o la ayuden a formar diferentes técnicas, estrategias de memorización, de implementar listas de quehaceres, ponerle tareas fáciles que el paciente pueda manejar, que pueda hacer en el día, y pues entender de parte de la red de apoyo que el paciente se va a ir deteriorando a causa de la enfermedad, no por decisión propia. Ya en el otro aspecto de las emociones, vamos a ver que se va causando un daño progresivo a las células nerviosas del cerebro que van a regular pensamientos y sentimientos, y eso obviamente en nuestro paciente va a causar cambios de humores, puede dar agresividad, irritabilidad, por eso estos pacientes son más propensos a suicidarse. El control psicológico es muy importante, tanto para la persona como para la red de apoyo, tener las herramientas y tener esa asistencia de un profesional para poder mejorar estos aspectos que se van a ver afectados por la enfermedad. Ya cuando hablamos de la depresión como tal, que es muy común en estos pacientes, ya se maneja un tratamiento para controlar la depresión que debe ser cuidadosamente controlado y debe ser un tratamiento que cuente con especialistas que sepan de la enfermedad y que además de eso intervengan de una manera individual al paciente. No tratarlo como una depresión generalizada y ya. Vamos a mostrarles el árbol genealógico porque como es una enfermedad hereditaria, entonces es importante saber cómo implica esto. También no solo afecta a la familia en cuanto a que el paciente se enfermó y es difícil lidiar con los nuevos acontecimientos en la vida del paciente, sino que también puede afectar a otros miembros de la familia y también se puede presentar en ellos. Entonces vamos a ver cómo se heredaría esa enfermedad. Entonces aquí tenemos el árbol genealógico. En este lado tenemos el hombre, en este lado tenemos la mujer. El hombre tiene la enfermedad, está presente y tiene una repetición de 37, es decir, está ahí en el límite inferior de 40 que habíamos mencionado, que era cuando tenían la penetrancia sí o sí del 100%. Aún así, este paciente se le diagnosticó la enfermedad de Huntington a los 64 años y falleció. Y la mujer no presenta la enfermedad, tiene los alelos normales del trinucleótido y tiene con unas repeticiones de 25. Ellos tuvieron 5 hijos, de los cuales 3 que vemos en azul, el segundo, el cuarto y el quinto hijo, vemos que presentan la enfermedad, tienen las repeticiones de 70, 55 y 103. Eso pues como les dijimos anteriormente, aunque no lo porte y aunque el padre tenga un número de repeticiones, en los hijos son alelos inestables y se van a ir expandiendo a medida que se van heredando. Entonces vemos que este hijo, el número 5, tiene una repetición de 103 y eso hace que lo vaya a presentar las manifestaciones clínicas a una edad como la adolescencia, o sea, muy joven, en comparación con el padre que lo presentó a los 64 años. Estos dos van a presentar en una edad intermedia, el número 2 y el número 4, y vemos que el número 1 tiene 42 repeticiones, es decir, está en un límite superior a las repeticiones con penetrancia 100%,
No presenta manifestaciones clínicas en este momento, pero es muy probable que a los 64 años comience a presentar, así como su padre, las manifestaciones clínicas. Vemos que el hijo número 3 no presenta, presenta un número normal de repeticiones, que serían 25, igual que la madre. Entonces aquí vemos por eso la importancia de que al momento de que hay un diagnóstico, como en el paciente número 1 con 64 años, que todos se realicen la asesoría genética, porque seguramente el padre y el madre de estos hijos tuvieron sus hijos a una edad joven, fértil, sin idea de que tenían el síndrome, la enfermedad, sin presentaciones clínicas, y y cuando tuvieron hijos, pues vemos que todos tienen de -1 la enfermedad y la afectación, y eso pues va a generar un impacto y unos retos a nivel familiares y a nivel de calidad de vida y a nivel de lidiar con la enfermedad y saber qué está pasando. Entonces, por eso es importante ese asesoramiento genético al momento de hacer un diagnóstico en la familia. Ya como recomendaciones familiares, es muy importante el enfoque multidisciplinario, tener en cuenta que el paciente no solo son la clínica, también es un paciente que cumple varios roles en la sociedad, como padre, hijo, madre, hija, también es trabajador, también es estudiante. Entonces es un enfoque que se debe dar desde varios aspectos de la vida del paciente que se van a ver afectados sí o sí con la enfermedad. Un enfoque interdisciplinar que busque pues fortalecer a la persona, a la familia, que les ayude a la familia a hacer ese red de apoyo para el paciente, porque los familiares también se van a encontrar con retos de la asistencia, retos de saber manejar las emociones. También son familiares que pues al comienzo de la enfermedad pues van a tener choques emocionales de irritabilidad, se van a sentir pues confundidos, y además de eso pues no van a tener las herramientas adecuadas para manejar el paciente. Es importante los controles, las visitas tanto domiciliares como en la institución, que el paciente esté asistiendo a sus controles, que esté asistiendo a sus terapias, que esté asistiendo a las ayudas que hay, para que su calidad de vida no se vea tan disminuida y pueda seguir teniendo algo de normalidad en su vida a pesar de la enfermedad. Y es fundamental la evaluación integral al momento del diagnóstico y el acompañamiento profesional que sea íntegro. Esas son nuestras referencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy completa la exposición. No sé si hay alguna pregunta de parte de los compañeros. Si no hay preguntas, entonces quedo con... ¿Hoy también estaba incluida Alzheimer? Sí, señora. Listo. ¿Sí se llevan los 20 minutos que nos quedan o se demoran un poco más? Pues yo creo que sí alcanzamos. Espérate, Laura. Mira. Bueno, entonces si quiere inicia pues tu exposición. ¿Ya la ven? Sí. Bueno, entonces mi compañera Juliana Calderón y pues yo que soy Laura Gómez vamos a presentarles el Alzheimer. Vamos a hablar de la definición y la epidemiología, los factores de riesgo, el diagnóstico del tratamiento, los aspectos genéticos, la clínica y las recomendaciones familiares. La enfermedad de Alzheimer pues es la causa más frecuente de demencia en los ancianos y es un trastorno grave degenerativo que está caracterizado pues por la pérdida gradual de las neuronas cerebrales. Pero la causa no es del todo conocida. Es muy rara en pacientes jóvenes, es ocasional en los pacientes de edad mediana, pero es más frecuente a medida pues, que las personas se van haciendo mayores. Esta enfermedad afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje,
y pues como no conocemos la causa, no hay un tratamiento eficaz. Este trastorno afecta pues gravemente la habilidad de la persona para llevar a cabo sus actividades diarias y es una deficiencia de la memoria de corto plazo y de largo plazo. Fue descrita por el médico Alois Alzheimer, que es era un médico alemán que nació en 1864. Él describió una enfermedad que producía pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y pues finalmente la muerte. Esta enfermedad fue diagnosticada por primera vez en una mujer de 51 años llamada Augusta, que ingresó al hospital porque tenía delirio, pérdida de memoria, alucinaciones, desorientación, paranoia, alteración en la conducta y pues un trastorno del lenguaje. La paciente falleció porque tenía pues unas heridas al estar inmóvil en la cama, entonces le dio una infección y además de esto una infección pulmonar. Pero el cerebro fue estudiado por Alzheimer, que encontró un número disminuido de neuronas en el córtex, además de un cúmulo de proteínas y unos ovillos o unos filamentos neurofibrilares que fueron los que se atribuyeron a la enfermedad. Así que se decidió llamar a la enfermedad pues, enfermedad de Alzheimer en honor a él. Y ese término fue utilizado por primera vez en 1910. Aquel momento pues se pensaba que era una enfermedad rara, pero se descubrió pues que es la causa más frecuente. Y finalmente falleció a los 51 años por una endocarditis. Bueno, en cuanto a la epidemiología, lo más como reciente que encontré por parte de la OMS fue en el 2015. Entonces, para el 2015 se tenía que habían al menos 47 millones de personas con demencia y entonces, de acuerdo a eso, hacen como un ponderado para saber a futuro cuánta población va a estar con la enfermedad. Entonces, para el 2030 se espera que sean aproximadamente 75 millones de personas con demencia, para el 2050 que sean 125 millones de personas con demencia. Y entonces así se dice que anual van a haber entonces 10 millones de casos nuevos. Bueno, algo importante es que la prevalencia de vida de la demencia de Alzheimer se da más que todo en personas mayores de 60 años. Y cuando se da de forma temprana, que ya vamos a explicar más adelante que sería una forma hereditaria, esa representa del 5 al 10% de los casos, que se le llamaría ya entonces una demencia precoz. Siguiente, Lau, por favor. Bueno, entonces para Colombia, para el año 2015 se tiene que, como podemos ver en la gráfica, hay más como incidencia en el sexo femenino, en las mujeres, en cuanto a tener Alzheimer. Pero entonces en el año 2014-2015 hubo como un pequeño descenso de aproximadamente 6.000 casos y para los hombres de al menos 3.000 casos. Sigue la U. Bueno, se han realizado también estudios donde es como para ver la incidencia en cuanto a edad, estrato, zona, región y las ciudades principales donde se presenta la enfermedad. Entonces tenemos que en cuanto a la edad, entre mayor edad, pues mayor es la incidencia de Alzheimer. En el estrato, entre menor estrato socioeconómico, como podemos ver en el estrato 1, la incidencia es del 12.8 y si nos vamos al extremo de estrato 5 o 6, la incidencia es de solamente 1.2%. En cuanto a las regiones, tenemos que las regiones con mayor incidencia son Atlántico y Pacífico, seguidas también de la Orinoquía y Amazonía. Y entonces por ello las principales ciudades que tenemos serían Barranquilla, Cali y Medellín. Ya respecto a los factores de riesgo, pues les comenté que no se sabe exactamente qué causa el mal de Alzheimer, porque hay unos factores genéticos, ambientales y sociales, como vimos, que pueden influir en ese desarrollo de la demencia. Sin embargo, pues esto no va a ser igual en todas las personas. Los dos factores de riesgo más importantes son la edad y los antecedentes familiares. Los pacientes mayores de 65 años pues tienen un 10% de riesgo de tener la enfermedad, mientras que el riesgo se eleva a casi el 50% cuando tienen más de 85 años. También al principio se consideró que el sexo femenino estaba más expuesto, pero eso pues al final no fue así porque se demostró que las mujeres vivían más años, entonces por eso ellas tienen más riesgo de padecer, pero pues en realidad no es como porque tengan más factores predisponentes. Los antecedentes familiares también son un factor de riesgo porque los pacientes cuyos padres o abuelos hayan tenido demencia tienen más riesgo de desarrollarla. Sin embargo, pues la enfermedad se considera hereditaria en menos del 1% de los casos. También se relaciona algunos estudios de manera que un nivel alto de escolarización es un factor protector porque pues la educación nos va a proporcionar recursos y estrategias para resolver problemas, por lo cual esas personas van a tener menos riesgo de la demencia.
La exposición laboral, por ejemplo, a pesticidas, fertilizantes, todo eso está relacionado con la enfermedad. Sin embargo, no se sabe por qué estos pueden favorecer la enfermedad. Y por último, los pacientes con factores de riesgo vascular, como por ejemplo hipertensión, tabaquismo, hipercolesterolemia, diabetes y fibrilación, tienen un riesgo superior porque es posible que esos factores actúen aumentando las lesiones vasculares en el cerebro y pues permita la expresión clínica de la enfermedad en muchos casos. Bueno, siguiendo con los aspectos genéticos, vamos a dividir como el Alzheimer en dos, que va a ser el Alzheimer hereditario y el Alzheimer tardío. Entonces, el hereditario es aquel Alzheimer que tiene una aparición temprana. Entonces, lo normal es que el Alzheimer, como el tardío, aparezca después de los 65 años. En este hereditario, el Alzheimer va a aparecer hasta a los 35 años. Este se dice entonces que se relaciona porque hay una mutación en los cromosomas 1, 14 y 21. Entonces se dice que si alguno de estos genes están mutados por alguno de los padres, se hereda entonces 50% como de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y en cuanto al Alzheimer tardío, entonces tenemos que se desarrolla entonces generalmente a los 65 años, no tiene una causa conocida y no muestra como un patrón obvio de herencia. Sin embargo, se ha podido como relacionar con las mutaciones de ciertos genes, como es el gen ApoE, que tiene 4 variantes, que sería el ApoE E2, el 3 y el E4. Y el E4 es el que más probabilidad tiene como de desarrollar la enfermedad. Además de estos, entonces también se ha encontrado otros genes, como lo son la VQLN1, que estaría una alteración en el cromosoma 9, y el SORL, que habría L1, que habría una alteración en el cromosoma 11. Bueno, de por sí tener como estas mutaciones o este riesgo genético no es como causa suficiente para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, pues hay investigadores que siguen investigando, valga la redundancia, otros factores como es por ejemplo la exposición ambiental a ciertos químicos o la alimentación o la educación que la persona pueda tener. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, encontramos que pues, la enfermedad es muy variada, no hay un patrón único y pues en ocasiones puede notarse incluso que la enfermedad ha evolucionado poco. Sin embargo, estas manifestaciones clínicas las podemos encontrar en leves, moderadas y severas, pero en general ellas cuentan con pérdida de memoria, que es el síntoma pues, más precoz de esta enfermedad, que son más que todo olvidos frecuentes, por ejemplo, no se acuerdan si ya comieron, no se acuerdan si cerraron la puerta de la casa, y aunque el paciente es consciente de estos olvidos, él trata de disimularlos. Tienen dificultades para realizar las tareas habituales, como por ejemplo se les olvidan guardar las cosas, se les olvidan cómo utilizar los electrodomésticos, van a comprar y compran cosas que no son, etc. Tienen problemas con el lenguaje, en el que, por ejemplo, no encuentran las palabras correctas para expresarse y utilizan otras palabras porque no encuentran esa palabra. Por ejemplo, en vez de decir armario, dicen el lugar donde se guarda la ropa, cosas así. Desorientación en tiempo y espacio. A veces es normal que los pacientes olviden el día en que están, que no sepan dónde están. Entonces, a veces se pueden perder en trayectos simples que recorrían todos los días. La disminución del juicio, que los pacientes muestran una incapacidad para hacer juicios simples. Entonces, por ejemplo, toman decisiones incorrectas, digamos la ropa que se deben poner en un día lluvioso o en un día caluroso, o se les olvida el valor del dinero, por ejemplo. Los problemas del pensamiento abstracto, en los que ellos pierden la capacidad de hacer cálculos y a veces se les puede olvidar para qué sirven los números o cómo utilizarlos. Descolocan las cosas, es decir, que ponen las cosas en sitios donde nada que ver. Los cambios de humor y de comportamiento, que son muy frecuentes los cambios bruscos de humor sin motivo y sin ningún desencadenante externo. Cambios en la personalidad, que aunque a veces uno cambia su personalidad de acuerdo a la edad, ellos tienen cambios muy exagerados y se vuelven personas muy desconfiadas, muy dependientes. Y la pérdida de la iniciativa, ya que esto implica a que son incapaces de tomar iniciativas, por ejemplo, en sus casas, como llevar las cuentas, organizar las vidas, y al final esta pérdida de iniciativa hace que el paciente solamente se limite, por ejemplo, a ver televisión, no presta atención por su entorno. Juli, no se te escucha.
Entonces, siguiendo con el diagnóstico, tenemos que lo primero es revisar la historia médica. Yo voy a tener en cuenta entonces la salud en general del paciente, antecedentes personales y familiares. En este paso es como muy importante destacar o como ver si hay una coexistencia con depresión, ya que es muy frecuente encontrar el Alzheimer que coexista con la depresión. En cuanto a las pruebas diagnósticas, entonces se hacen exámenes de laboratorio que me excluyan otros casos de la sintomatología que pueda tener. Entonces yo debo descartar que tenga tiroides y déficit de vitamina B12, ya que me puede provocar como los mismos síntomas. Y desde un punto de vista como ya bioquímico, tenemos que esta enfermedad se asocia también a disminución de acetilcolina. Bueno, en el examen neuropsicológico, entonces, este va a ser como un examen para medir la capacidad de resolver problemas, la memoria, para contar, la atención y el lenguaje. Entonces, esto se hace con un test que está como diseñado para valorar estas alteraciones. Y uno de los más conocidos es el test Mini-Mental, que es un test súper sencillo que puede ser realizado tanto por el médico como por una enfermera. Además, bueno, el problema de este test es que puede como tener alteraciones en los resultados, ya que tiene que ver mucho también como con la educación del paciente. Me explico, si por ejemplo hay un problema en el que tenga que restar y el paciente simplemente no sabe restar, pero no porque tenga Alzheimer y se le haya olvidado, sino porque simplemente nunca lo aprendió. Entonces eso me daría como un punto negativo cuando en realidad no es que tenga Alzheimer. Bueno, además se han encontrado en TACs y en resonancias magnéticas que no hay grandes alteraciones, sin embargo se ha como destacado que puede haber distrofia cerebral. Entonces, atrofia cerebral. Entonces, esta me va a afectar como todas las partes del cuerpo, entonces las neuronas se van a ir destruyendo y van a haber como una aparición de depósitos insolubles extracelulares que van a estar como alrededor de la neurona y van a haber también depósitos intracelulares. Además, también se ha presentado como acúmulos de proteínas que son neurofibrillas en las neuronas como hallazgo ya anatomopatológico característico de la enfermedad. Sin embargo, estos acúmulos como que no se conoce bien cuál es el papel que juega en la enfermedad. Para el tratamiento, pues no, en este momento no contamos con ningún tratamiento que pueda curar la enfermedad de Alzheimer, pero si la enfermedad, se puede tener la enfermedad en todas las tareas básicas. Por ejemplo, en algunas personas en la fase temprana y media se le dan medicamentos como los inhibidores de la colinesterasa, que lo que hacen es que pueden prevenir algunos síntomas durante un tiempo limitado. Dentro de esos inhibidores encontramos la tacrina, el donepezilo, el ribastagmine, el galantamine y también la memantina o la selegina, entre otros. Por ejemplo, la tacrina es un inhibidor de la colinesterasa que lo que hace es que aumenta los niveles cerebrales de acetilcolina y tiene una respuesta del 10 al 20%, del 10 al 20% de los pacientes. Sin embargo, pues no parece que ofrezca beneficios en las fases más avanzadas de la enfermedad. En lo que respecta al donepezilo, la ribastagmina o la galantamina, ellos van a mejorar la memoria, los síntomas psicológicos, conductuales y el cumplimiento de las actividades de la vida diaria. También mejoran la conducta y el funcionamiento cotidiano en pacientes que están graves o moderadamente graves. La memantina actúa más que todo con la muerte neuronal para los casos graves y moderadamente graves, entonces lo que va a hacer es que frena la progresión de la enfermedad, mejora la capacidad para realizar las actividades del día a día, entonces los pacientes ya tienen más iniciativas, eran más participativos, rebajaban la dependencia del cuidador y pues también mejoraban en algo sus funciones cognitivas. La selegina se asocia más que todo con el retraso de la evolución de la enfermedad. Entonces, aquí encontramos una disminución de ingreso de los pacientes a centros de asistencia, aunque en el plano cognitivo pues no ha demostrado mejoras. También hay trabajos que relacionan los antioxidantes como la vitamina E con el retraso de la progresión de la enfermedad y los estrógenos parecen tener un efecto protector. También hay otros estudios que dicen que los medicamentos para reducir los niveles de colesterol, como las estatinas, también son factores protectores. Sin embargo, pues ningún estudio es definitivo. Por último, encontramos la medicina paliativa, que pues ya le da al paciente una calidad de vida y bienestar, y pues ya optar por estos cuidados
paliativos es afrontar la enfermedad y la muerte. Muchos pacientes, digamos, que se sienten más tranquilos con estos cuidados porque reducen el dolor, ya saben qué va a pasar con su enfermedad y pues favorecen el descanso. Entonces, se considera que un enfermo está listo para la medicina paliativa cuando pues, la calidad de vida es tan mala que es más importante dejar de vivir que vivir con tanto sufrimiento. Bueno, y ya por último, en cuanto a recomendaciones familiares, entonces tenemos que los pacientes deben reconocer su entorno y evitar los cambios. Entonces, se deben evitar porque los cambios favorecen a que ellos se desorienten y a problemas como de ubicación. Entonces, por eso es importante que ellos tengan como su rutina diaria y que siempre estén rodeados como de objetos que los hagan sentir más cómodos. Además, porque los pacientes se pueden perder con frecuencia, entonces yo debo como evitar este problema haciendo que siempre o tenga un acompañante o un familiar. Mantener relaciones sociales y visita de amigos y familia para que pues como que en ese deterioro de la memoria que se le está dando tenga al menos presente las personas cercanas a él. Revisar el hogar en cuestiones de medidas de seguridad, esto es porque ellos pueden como sufrir caídas, entonces lo que se hace es poner al menos como barandas o tapetes antideslizantes y bueno, cosas así. Emplear ayudas escritas para la memoria, lista de tareas y etiqueta de objetos. Entonces, de este se refiere a que es importante como mantenerle como la memoria haciéndole test y actividades, que mantenga como él muy activo. Y en este también se pueden incluir ayudas escritas como calendarios y relojes y que tengan como los objetos, tengan como etiquetas, por lo que decía Laura ahora, porque ellos olvidan el nombre de los objetos. Y fomentar el autocuidado lo más posible para que este me genere independencia y pues también haga actividad física. Entonces hay que fomentar que el paciente camine o haga ejercicio regularmente. Bueno, algo muy importante también es que los familiares deben ser conscientes de que la enfermedad es progresiva y que el deterioro del paciente va a ser cada vez mayor. Entonces deben como ir organizando o adelantando necesidades futuras, como lo va a hacer el poder utilizar una silla de ruedas, camas articuladas o ayudas a domicilio. Y listo, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Estuvo muy buena la presentación. No les he hecho preguntas porque cuando tengo una, ustedes ya más adelante la responden en la misma presentación. Me gustó muchísimo verlas en cámara. Están muy preciosas mis estudiantes. Muy innovador que lo hayan hecho porque hemos estado como muy aisladitos. Así que muy bien, chicas. Felicitaciones a Juliana y a Laura. Les comento que hasta ahí llevamos las 10 exposiciones de parcial. Entonces, Juanfe, ¿será que tú tienes la amabilidad y me recoges todas las presentaciones, que los compañeros te las envíen y tú me haces una carpeta y me la mandas para que el lunes no veríamos clases, sino que ustedes se dedican en ese tiempo a desarrollar el taller y para el parcial? Bueno, mijo, muchas gracias. Bueno, mis amores, Dios los bendiga, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y hasta la semana entrante. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, Santi.